Simon Cowell, una de las mentes más agudas que ha dado forma a la televisión. El hombre que iluminó el escenario para millones de voces inauditas. De ser un empleado de correos del que nadie se acordaba, pasó a convertirse en la figura más poderosa del mundo del espectáculo. Con su instinto casi sobrenatural para detectar el talento, transformó a desconocidos en leyendas, ganándose el título de Ojo de Oro de la industria. Durante más de 2 décadas definió lo que significaba el verdadero poder de la televisión, encendiendo millones de sueños musicales y convirtiéndose en el símbolo viviente de los estándares implacables y de la máxima difusión. Simon Cowell, el genio detrás de American Idol, The X Factor y Got Talent programas, que dieron a luz a toda una generación de superestrellas mundiales. Pero tras ese brillante legado, se esconde una historia no de glamour, sino de silenciosa devastación, un campo de batalla oculto de dolor, salud quebrantada, soledad interminable y el tipo de tragedias de las que la fama nunca podría protegerle. El mundo ha aplaudido su poder durante años, pero pocos se han enfrentado a la inquietante verdad que arrastra ahora luchando con sombras tan pesadas que ni siquiera su inmensa fortuna puede borrarlas. Antes de empezar, si esos programas alguna vez le dieron fe lágrimas o risas, deje un like como homenaje a un hombre que sacrificó su paz para encender los sueños de los demás. Detrás del trueno de la fama mundial se esconde una cruel verdad. La primera etapa de Simon Cowell no estuvo iluminada por deslumbrantes focos, sino por el frío y despiadado silencio de una infancia hambrienta de afecto. Nacido en 1959, en Lambeth, Londres, creció en la tranquila localidad de Elstree, Hertfordshire, en el seno de una familia que brillaba con glamour desde el exterior, pero fracturada por heridas invisibles. Su madre, Julie Brett, bailarina de ballet y miembro de la alta sociedad, se deslizaba por la vida con elegancia, pero mantenía sus emociones a distancia. Su padre, Eric Selig Philip Cowell, ejecutivo musical y promotor inmobiliario, medía el amor a través de la disciplina y el éxito, ofreciendo elogios solo en su ausencia. Años después, Simon confesaría con cruda honestidad: «Mi padre nunca me dijo, estoy orgulloso de ti, ni siquiera cuando más lo necesitaba». Esa pequeña ausencia se convirtió en una cicatriz para toda la vida, una sombra que le seguía en cada habitación, en cada escenario, en cada noche de insomnio. La escuela no le ofrecía escapatoria. En el Radlett Preparatory y más tarde en el Dover College, no era el alumno estrella que sus padres imaginaban, sino el chico inquieto que rompía las reglas, chocaba con la autoridad y vivía bajo el peso constante de unas expectativas incumplidas. Sus compañeros eran recordados. Simon era pasado por alto el chico de los márgenes presente, pero no visto, inquieto pero no escuchado. Con un aprobado raspado en inglés y sociología, abandonó la escuela no con orgullo, sino con el pesado silencio de la decepción. En el mundo de su familia la excelencia era moneda de cambio, y Simon se sentía totalmente en bancarrota. Al final de su adolescencia, el rechazo se había convertido en un fantasma familiar que le susurraba el mismo veredicto que llevaba arrastrando desde la infancia: no eres suficiente. Por lástima más que por orgullo, su padre le consiguió un trabajo en la sala de correo de EMI Music, el peldaño más bajo de una escalera construida sobre el estrellato de otras personas. Todas las mañanas Simon llevaba café a productores que nunca se enteraban de su nombre, clasificaba el correo de los fans de artistas, cuyas canciones llenaban estadios, mientras su propia presencia se disolvía en la invisibilidad. Era invisible en un mundo obsesionado con los focos. Recordaría más tarde una confesión que aún duele de verdad. Una vez, abandonó el IME demasiado humillado para quedarse y descubrió que el mundo exterior le ofrecía aún menos. Las puertas se cerraron de golpe, la confianza se desmoronó y desesperado volvió arrastrándose a la misma sala de correo que antes despreciaba. En aquellos días, admitió, lloraba en silencio el momento en el colba. De pisonadarme del trabajo no solo por el fracaso, sino por el miedo a que mi vida ya hubiera tocado techo antes de empezar. Y sin embargo,
entre los escombros de la humillación, empezó a arder un fuego diferente. El silencio de su infancia no le había destruido, sino que le había forjado. Del abandono forjó su determinación. Del rechazo construyó su rebeldía. El niño que una vez estuvo hambriento de afecto, se estaba convirtiendo en el hombre que obligaría al mundo a darse cuenta. Su infancia no fue un cuento de hadas, sino un crisol. Cada abrazo retenido, cada palabra de amor no dicha se convirtieron en el acero de su ambición. El niño que una vez lloró en silencio, estaba a punto de entrar en una industria tan despiadada como la infancia que le dio forma. Armado únicamente con una voluntad obstinada y las magulladuras del rechazo, Simon Cowell se adentró en el mundo de la música decidido a que la invisibilidad no volviera a definirle. Humillado pero inquebrantable volvió a la sala de correo de EMI, un lugar que antes odiaba, donde cada pila de discos y cada carta sin abrir se convirtieron en su aula silenciosa. Estudió no solo la música sino el poder mismo, cómo se construía la fama, cómo se fabricaban las estrellas, cómo se vendían los sueños. No fue la brillantez lo que abrió su camino, fueron las agallas brutas, la persistencia implacable y la negativa, a dejar que el veredicto de no es suficiente dictara el resto de su vida. A principios de los 1980, Simon se atrevió a arriesgarlo todo. Con Jane Burton, lanzó su propio sello Fanfare Records. Al principio la apuesta parecía bendecida, con brillantes temas pop como Sinitas Somacho. Simon, el chico que antes había sido invisible de repente, era visible en todas partes organizando fiestas, chocando copas, estrechando la mano de gente que antes le ignoraba, saboreando por primera vez la embriagadora chispa del éxito. Pero el champán puede agriarse en un instante. El mercado cambió, las tendencias se marchitaron y el imperio que creía estar construyendo se derrumbó con una rapidez brutal. Al final de la década, Fanfare no era más que un cascarón vacío, sus oficinas abandonadas, sus contratos sin valor. Simón, apenas en la treintena, se quedó sin nada más que deudas y desesperación. Los amigos se esfumaron como el humo, las puertas se cerraron de golpe, los acreedores circularon como buitres. La humillación caló hondo. Volvió a casa de sus padres, retirándose al mismo dormitorio de la infancia, que una vez resonó con la soledad, una habitación que ahora susurraba fracaso. Para el mundo era una aventura empresarial fallida. Para Simon era una devastación personal, como si el niño hambriento de afecto se hubiera convertido en un hombre despojado de dignidad. Años más tarde, admitiría con inquietante honestidad que aquel tiempo estuvo a punto de quebrarme, recordando cómo se sentía como un fantasma rondando su propia vida invisible una vez más. Fue un cruel recordatorio de que en la industria del espectáculo el triunfo es frágil y la crueldad constante. Sin embargo, en las cenizas de aquella ruina comenzó a surgir algo feroz. El hundimiento de Fanfare no acabó con Simon Cowell, sino que lo reforzó. Empezó a estudiar no solo la música, sino la propia arquitectura de la fama. ¿Qué hace que el público se calle? ¿Qué hace que estallen vítores? ¿Qué hace que recuerde cada humillación, cada noche en vela, cada amargo sabor del fracaso? Se convirtieron en el combustible en bruto de un hombre que un día tomaría la televisión por el cuello y reescribiría las reglas del entretenimiento. Su carrera no empezó con glamour, sino con cenizas. Y desde esas cenizas, Simon Cowell comenzó la escalada que un día le convertiría tanto en venerado como en vilipendiado, un símbolo de poder cuyo imperio no nació del privilegio sino del dolor. Desde las cenizas de la bancarrota, Simon Cowell se encontraba en una encrucijada despiadada que o bien le enterraría en la oscuridad permanente, o bien le obligaría a Bigoo a abrirse camino de nuevo, en una industria que ya le había masticado y escupido. Regresar al negocio de la música en los primeros 1990s no fue un triunfo sino un acto de pura supervivencia. En BMG no llegó como una estrella emergente, sino como un hombre que llevaba la mancha del fracaso, en su nombre, del que se susurraba en los pasillos que su imperio se había derrumbado antes incluso de empezar.
Cada reunión era un recordatorio de humillación, cada apretón de manos se mezclaba con la pregunta silenciosa: ¿puede este hombre realmente cumplir? En lugar de ser aclamado como un visionario, Simon tuvo que rascar para conseguir las más pequeñas migajas de oportunidad. Tragándose su orgullo, echó por tierra todo lo que creía saber sobre música y reconstruyó su filosofía desde los cimientos. Atrás quedaban las ilusiones de perseguir a artistas atemporales. En su lugar, dirigió su mirada hacia el pulso de las masas, dándose cuenta con dolorosa claridad de que los críticos no compraban discos, sino la gente corriente. Más tarde confesaría: aprendí por las malas, primero vende discos, luego gánate el respeto. No fue el glamour, sino la desesperación, lo que le llevó a fichar a grupos que otros despreciaban, grupos de pop, como Five, dúos de baladas como Robson y Jerome, y boy bands como Westlife. Los puristas se burlaban de ellos, los periodistas se mofaban, pero sus discos se vendían por millones. Cada éxito era agridulce, un triunfo manchado por el desprecio de una industria que le tachaba de tacaño, incluso cuando vendía más que sus supuestas estrellas. Sin embargo, detrás de esas burlas, Simon estaba asimilando la lección más cruel y valiosa de su vida: la fama nunca se basaba en la perfección, sino en la conexión. Convirtió el rechazo en una brújula, siguiendo no la aprobación de los iniciados, sino el latido del corazón de la multitud. A pesar de todo, el camino era escarpado y solitario. Por cada éxito había noches interminables de miedo, y detrás de cada gráfico, el éxito acechaba el temor de que otro colapso pudiera arrebatárselo todo de nuevo. Más tarde admitió: había noches en las que me quedaba despierto convencido de que volvería a perderlo todo, una confesión que mostraba lo frágiles que eran incluso sus victorias. Pero entonces llegó 2001, el año que lo cambió todo. Simon salió de las sombras de las salas de juntas y entró en el candente escenario de la televisión con Pop Idol. Muchos creían que no era apto para la pantalla, demasiado contundente, demasiado frío, demasiado cruel para ganarse al público. Pero lo que ellos llamaban crueldad, el público lo llamaba verdad. Su lengua afilada, su honestidad punzante y su negativa a endulzar el fracaso electrizaron a los espectadores hartos de mentiras educadas. Pop Idol se convirtió en un fenómeno, y con él el rostro de Simon Cowell se hizo tan reconocible como las estrellas a las que juzgaba. Lo que empezó como una segunda oportunidad desesperada se convirtió en una revolución cultural, no solo para él, sino para el propio mundo del espectáculo. Desde la humillación de tener que volver a vivir en casa de sus padres hasta los focos de la televisión en horario de máxima audiencia, el viaje de Simon nunca fue un cuento de hadas. Fue una guerra librada con cicatrices, soportada con garra y ganada al atreverse a aceptar lo que otros desechaban. El camino desde las ruinas de la fanfarria hasta el triunfo de Pop Idol no estuvo empedrado de gloria, sino de rechazo, cada burla y cada noche de desesperación que le obligaron a reinventarse. Y esa reinvención se convirtió en la base indestructible del imperio que un día comandaría. A principios de los años 2000, Simon Cowell ya no era el chico invisible de la sala de correos ni el empresario fracasado que rebuscaba entre los escombros de la bancarrota. Se había convertido en el rostro de una nueva era del entretenimiento. Pop Idol le había convertido en un nombre familiar. Y cuando American Idol se lanzó en 2000, la transformación fue completa. Semana tras semana, millones de personas sintonizaban el programa no solo para escuchar a los aspirantes a cantantes, sino también para oír el veredicto de Simon. Sus comentarios cortantes, sus cejas levantadas, sus silencios fulminantes. Todo ello se convirtió en algo tan icónico como las propias actuaciones. Lo que otros veían como crueldad, el público lo acogía como honestidad. A mediados de la década, con Factor X en el Reino Unido y Got Talent extendiéndose por todo el mundo, Simon Cowell ya no era un simple ejecutivo musical, sino el árbitro de los sueños, un hombre cuyas palabras podían hacer o deshacer vidas en un instante.
En su apogeo, más de 600 millones de telespectadores de 100 países veían formatos que llevaban su nombre. Era, como declaró la prensa, el hombre más poderoso de la televisión. Pero el poder, como descubrió Simon, tiene un precio desgarrador. La misma franqueza que le hizo famoso también le hizo despreciado. Fue abucheado en público, ridiculizado en los tabloides y pintado como un villano por quienes solo veían la crueldad y nada de la convicción. Años más tarde admitió: sabía que la gente me odiaba, pero también sabía que no podía fingir ser alguien que no era. Esa honestidad construyó un imperio, pero le dejó rodeado de controversia, un rey en un trono que trágicamente parecía más una prisión. Detrás de las cámaras la agenda era despiadada. Audiciones interminables, programas en directo, franquicias globales, y la aplastante responsabilidad de llevar marcas enteras sobre sus hombros. Las noches desaparecían en reuniones de estrategia, los días en críticas. Demasiado duro, demasiado blando, demasiado comercial, demasiado predecible. Cuanto más subía, más se aislaba. Las risas de las audiencias televisivas eran sustituidas en su vida privada por el silencio. El éxito había llenado sus cuentas bancarias, pero había agotado su sentido de pertenencia. Los amigos se alejaron, los romances fracasaron, y el niño que una vez estuvo hambriento de afecto se había convertido en un hombre hambriento de paz. Confesó con cruda honestidad que incluso en medio de un rodaje rodeado de luces y aplausos, a menudo me sentía completamente solo. La cruel ironía era devastadora. El hombre que dio a millones su momento de reconocimiento, a menudo terminaba sus propias noches sin que nadie le reconociera. Y sin embargo, fue en este trágico crisol donde se selló la leyenda de Simon. No solo había remodelado la televisión, sino que había redefinido la relación entre la fama y el público. Por primera vez el público se sentía como si estuviera sentado a su lado decidiendo quién merecía el estrellato y quién no. El papel le hizo polarizador, pero también inolvidable. En la cima de su poder, Simon Cowell había logrado lo que antes parecía imposible. Ya no era invisible. El mundo no podía mirar hacia otro lado. Pero la gloria llegó envuelta en el agotamiento, la soledad y la inquietante pregunta de si el imperio que construyó le había costado las mismas cosas que siempre había anhelado más. Cuando Simon Cowell sostuvo a su hijo en brazos por primera vez en febrero de 2014, las cámaras captaron una sonrisa, pero no pudieron captar la tormenta que ese pequeño había silenciado. Eric no era simplemente un recién nacido, era un frágil milagro, un salvavidas entregado a un hombre que se encontraba entre los escombros de uno de los capítulos más oscuros de su vida. Solo unos meses antes, en 2013, el mundo cuidadosamente construido de Simon implosionó cuando saltó la noticia de que estaba esperando un hijo con Lauren Silverman, la mujer de su íntimo amigo, Andrew. No eran solo habladurías, era una tormenta de fuego que abrasó cada rincón de su reputación. Los titulares gritaban traición, los tabloides diseccionaban cada detalle, y el hombre que una vez había controlado la narrativa de innumerables carreras, de repente se encontró atrapado en una de la que no podía escapar. De la noche a la mañana, ya no era el juez magistral del talento, sino el juzgado. La traición caló hondo, no en la indignación del público, sino en el silencioso abandono de los amigos, que le dieron la espalda en los susurros que le seguían a todas partes, y en la aplastante constatación de que la confianza una vez rota, rara vez se repara. Andrew Silverman solicitó el divorcio por adulterio, y Simon, antaño la figura del poder y la certeza, solo anhelaba la invisibilidad. Más tarde admitió en uno de sus raros momentos de franqueza: «No es algo de lo que me sienta orgulloso». No hubo excusas ni vueltas, solo el pesado tono del arrepentimiento. Para un hombre que había construido su imperio sobre el control, fue el momento de mayor impotencia de su vida. Y sin embargo, de ese mismo caos surgió un renacimiento inesperado. Cuando nació Eric, la narrativa pasó del escándalo a la salvación. El mundo de Simon, que antes se medía en índices de audiencia e ingresos, de repente giraba en torno a pequeñas manos y rituales a la hora de dormir.
El hombre que antes ladraba órdenes en las salas de juntas, aprendió a leer libros infantiles en la tranquilidad de una guardería. Cambió los contratos por torres de Lego, las críticas por canciones de cuna, y el frío resplandor de las luces de los estudios por el cálido resplandor de la paternidad. Más tarde confesó: mis prioridades cambiaron por completo. De repente mi mundo no giraba en torno a las audiencias o los contratos, sino a él. Sus allegados lo vieron al instante. El implacable magnate que una vez cruzó océanos por negocios, ahora programaba su vida en torno a la hora del cuento, el baño y el simple milagro de ver a su hijo dormirse. Un socio recordó que la paternidad le salvó. Estaba en un camino oscuro incluso antes del escándalo. Eric le dio una razón para parar, para curarse, para empezar de nuevo. Pero la redención nunca está exenta de cicatrices. El escándalo había dejado heridas que ni siquiera la paternidad podía borrar. La pérdida de amistades, la erosión de la confianza y una culpa que perduraba como una sombra en el silencio entre risas y nanas. El propio Simon admitió: perdí amigos, perdí confianza, pero gané algo que nunca supe que necesitaba. No fue una huida triunfal de las consecuencias, sino un ajuste de cuentas con el que cargaría el resto de su vida. La paradoja era cruda, un milagro envuelto en polémica, un regalo nacido de las cenizas. Para la prensa sensacionalista fue un escándalo que pasó con el tiempo. Para Simon fue una cicatriz que le reconfiguró para siempre. Lo que hizo convincente su transformación fue su autenticidad. No se escenificó para las cámaras, ni fue orquestado por los publicistas. Se hizo visible en los bordes suavizados de un hombre antaño definido por la mordacidad, en la paciencia que sustituyó a la dureza, y en la humildad que el éxito nunca le había enseñado. La paternidad no borró el escándalo, pero le dio sentido. El fuego que estuvo a punto de destruirle se convirtió en el crisol en el que se forjó un Simon diferente, menos arrogante, más vulnerable, más humano. Y quizá por eso este capítulo sigue siendo inolvidable. No es la historia de un escándalo, sino de cómo un hombre roto por sus propias decisiones encontró la redención de la forma más inesperada a través de la vocecita que le llamaba papá. Es un recordatorio de que incluso los más poderosos son frágiles, de que los errores tienen peso y de que a veces la luz que más necesitamos no llega a pesar de nuestros fracasos, sino gracias a ellos. En 2015, justo cuando Simon Cowell aprendía a estabilizarse en el desconocido papel de la paternidad, la vida le asestó un golpe que ninguna cantidad de fama o fortuna pudo suavizar: la pérdida de su madre, Julie Brett. Había vivido hasta la notable edad de 89, una grácil ex bailarina de ballet que se desenvolvía con aplomo, incluso cuando la edad ralentizaba sus pasos. Para el mundo podría haber parecido un fallecimiento natural, el tranquilo final de una larga vida. Pero para Simon fue una devastación. Julie había sido el ancla en una infancia tormentosa, el testigo silencioso de sus rebeliones y la única figura cuya aprobación siempre anheló, aunque rara vez se la diera. Cuando murió en julio de ese año, Simon estaba en plena producción de The X Factor. Las cámaras, los plazos y los concursantes se volvieron de repente irrelevantes. Se alejó, canceló compromisos y se refugió en un dolor que le despojó de la armadura que había llevado durante décadas. Sin embargo, el dolor de perder a su madre se agudizó por una herida que nunca había cicatrizado del todo. Allá por el 1999, mucho antes de la fama mundial, Simon había enterrado a su padre Eric, una presencia estricta pero orientadora que nunca vivió para ver a su hijo salir de la bancarrota y convertirse en un nombre conocido. Durante años Simon cargó con ese pesar en silencio, admitiendo que el único hombre cuya aprobación había perseguido con ahínco nunca llegó a ser testigo del éxito que esa necesidad de aprobación había creado. Ahora, con su madre también desaparecida, Simon sentía como si se hubiera cortado el último hilo que le ataba a las raíces de su vida. Sus amigos recordaban lo frágil que parecía en aquellos días una figura habitualmente tan inquebrantable, reducida al silencio. Una vez admitió en voz baja que perder a mi madre fue lo más duro por lo que he pasado.
Para un hombre que se había pasado la vida persiguiendo el aplauso, el silencio tras su fallecimiento fue insoportable. Ningún foco, ningún éxito, ninguna victoria en las clasificaciones podía llenar el vacío dejado por la mujer que había estado ahí desde el principio. El dolor se vio agravado por el momento. Solo un año antes había abrazado el milagro de la paternidad sosteniendo al bebé, Eric, en sus brazos, como si el futuro le hubiera dado por fin esperanza. Ahora, esa alegría se veía ensombrecida por el dolor, como si la vida le hubiera exigido un cruel equilibrio, dándole un hijo y quitándole a su madre. La muerte de Julie obligó a Simon a enfrentarse no solo a la mortalidad, sino también al legado. Empezó a hablar más a menudo de la familia, de estar presente, de apreciar los momentos que la fama suele robar. Los que trabajaron con él notaron una nueva paciencia, una suavidad, una vulnerabilidad que rara vez había aflorado antes. Detrás del agudo ingenio y la mirada férrea del juez más duro de la televisión, había un hijo que lloraba no solo a su madre, sino a sus dos padres, y que cargaba con el peso del pesar y la gratitud a partes iguales. La pérdida no le quebró, pero grabó una cicatriz visible en las pausas de sus palabras, en el parpadeo de sus ojos, cada vez que salían a relucir sus nombres. Fue un recordatorio de que incluso el hombre más poderoso de la televisión era en el fondo solo un hijo que echaba de menos a su madre y a su padre. En agosto de 2020, a los 60 años, cuando muchos sueñan con bajar el ritmo y saborear la paz, Simon Cowell fue golpeado por una tragedia tan brutal como desgarradora. En el patio de su casa de Malibú, probando una nueva y potente bicicleta eléctrica, un segundo de error de cálculo convirtió la curiosidad en catástrofe. Arrojado violentamente al suelo con la espalda destrozada en múltiples partes, y en ese instante, el hombre que había construido un imperio sobre un control inquebrantable lo perdió todo. Más tarde recordaría de forma escalofriante: estuve a un minuto de no lograrlo. Para una figura que había sobrevivido a escándalos, desamores y humillaciones, esto era diferente. Fue despiadado, un cruel recordatorio de que incluso los más poderosos son frágiles cuando el destino les golpea. La lesión fue devastadora: 6 insoportables horas de cirugía, una barra de acero implantada en la columna vertebral y el aterrador veredicto de que un movimiento en falso podría costarle la movilidad para siempre. Para un hombre que antaño se definía por su postura erguida, sus elegantes trajes y su autoridad dominante, la ironía era trágica. El titán de la televisión, el hombre que decidió el destino de innumerables soñadores, se vio de repente confinado en una cama de hospital, luchando por levantar un vaso de agua, incapaz de sentarse sin agonía. Las luces y las cámaras que siempre le habían rodeado habían desaparecido, sustituidas por fríos monitores que medían la respiración y los latidos del corazón, cada pitido recordándole lo cerca que había estado del silencio para siempre. Más tarde admitió sin ninguna bravuconería que el dolor superaba todo lo que había soportado jamás. Las noches se convertían en despiadados maratones de tormento interrumpidos por un breve sueño medicado. Ahora no estaban en juego los índices de audiencia ni la prensa rosa, sino la vida misma. Y sin embargo, el dolor más desgarrador no era físico. Era el pensamiento de su hijo de 6 años. Eric, un niño que idolatraba a su padre, que se aferraba a él con el amor incondicional que el propio Simon había anhelado una vez en la infancia. Mientras yacía destrozado, Simon temía que Eric pudiera perderlo demasiado pronto. Pensé en Eric y supe que tenía que luchar, confesó más tarde. Esa honestidad temblorosa reveló a un hombre despojado de toda armadura que no luchaba por imperios, sino por cuentos para dormir, castillos del ego, y la oportunidad de volver a abrazar a su hijo, sin alambres ni cicatrices. La recuperación fue cruel. Ponerse de pie requería ayuda, moverse en la cama parecía escalar montañas, y temporadas enteras de televisión pasaban sin él. Para un hombre cuya identidad era el control, la ausencia se sentía como una derrota. Sus amigos le describían pálido, frágil y hundido por el dolor.
y sin embargo también veían algo más desafío el mismo fuego obstinado que le había llevado de una oficina de correos a la fama mundial. Poco a poco Agonizante volvió a dar sus primeros pasos. Cada uno de ellos era un triunfo contra la desesperación. Eric se convirtió en su mayor sanador, animando las vacilantes zancadas de su padre, recordándole a diario por qué importaba sobrevivir. Pero justo cuando Simón empezaba a recobrar fuerzas, el destino le golpeó de nuevo. A principios de 2022, sufrió un segundo accidente de e-bike, esta vez destrozándose el brazo y magullándose la cara. Aunque con menos riesgo para su vida que la fractura de espalda, la humillación fue despiadada, un cruel eco de su anterior caída. Una vez más se encontró en una bata de hospital cosido y lleno de cicatrices, escarnecido en titulares, que le llamaban imprudente, frágil, incluso tonto. Para Simon el dolor físico era agudo, pero la herida más profunda era psicológica. La sensación de que el destino se burlaba de él recordándole que el control era siempre una ilusión. Ser derribado una vez era una tragedia. Ser derribado 2 veces se sentía casi como un castigo. Y sin embargo se negó a rendirse. Simon admitió más tarde, me cambió en todos los sentidos posibles. Ambos accidentes se convirtieron en un espejo. Reflexionó sobre el ritmo temerario, las noches sin dormir, el hambre infinita de imperio, y se dio cuenta de que nada de eso importaba sin salud, sin familia, sin mañana. Cicatrizado pero en pie, acabó volviendo a la escena pública. Pero el mundo ya no veía solo al juez más severo de la televisión. Veían a un hombre marcado por la mortalidad, ablandado por la humildad, agudizado por la gratitud. Quizá por eso estos accidentes siguen siendo el capítulo más inquietante de su historia, porque en un solo segundo el intocable magnate se vio reducido 2 veces al silencio, al miedo y a la fragilidad. Y sin embargo, desde ese silencio, encontró una nueva voz, una no forjada en los índices de audiencia, ni en el poder, sino en la supervivencia, la paternidad y la brutal y desgarradora verdad de que incluso las leyendas deben luchar, caer y volver a levantarse. Cuando Simon Cowell entró en sus 60, ya había soportado una letanía de cicatrices emocionales, físicas y profesionales. Pero nada le preparó para la herida más cruel de todas, no una tallada en su columna vertebral por un accidente de bicicleta, ni el dolor de perder a su madre, sino una grabada en su propio rostro. No fue una tragedia del destino o accidental, sino autoinfligida, nacida de la implacable presión de vivir bajo la luz más dura imaginable, la de las cámaras de televisión. Durante años, Simon había hecho sus pinitos en las mejoras estéticas Botox, por aquí rellenos, por allá cada procedimiento justificado como mantenimiento, un escudo contra la lenta marcha de la edad. Al principio los cambios eran sutiles, incluso invisibles para la mayoría, pero a medida que se acumulaban los años y se multiplicaban las intervenciones, el escudo empezó a resquebrajarse. Por 2021, los fans y los críticos se quedaron estupefactos ante un hombre que ya no se parecía a sí mismo. Sus rasgos antes expresivos parecían rígidos, su característica sonrisa, congeladas sus mejillas extrañamente hinchadas. Los titulares clamaban, Simon Cowell, ¿qué le ha pasado en la cara? Los memes se propagaron sin piedad, los foros en línea diseccionaron cada fotograma y el hombre que había hecho carrera juzgando apariciones se encontró ahora juzgado, burlado y ridiculizado. Para Simon la ironía era brutal. Había construido un imperio sobre el control, controlando las narrativas, controlando el talento, controlando la propia televisión. Sin embargo, ahí estaba incapaz de controlar lo más personal, su reflejo. En entrevistas posteriores admitió con una humildad poco habitual, fui demasiado lejos. Hubo un momento en que me miré al espejo y literalmente no me reconocí. Esa confesión tuvo más peso del que la prensa sensacionalista llegó a imaginar. No se trataba solo de una admisión cosmética, sino existencial. Para un hombre que se había abierto camino desde la invisibilidad en la infancia hasta la omnipresencia en las pantallas mundiales, perder el reconocimiento en su propio espejo era su propia aniquilación. El peaje emocional,
era más profundo que la vanidad. Simon empezó a alejarse de los focos. Redujo sus apariciones en America's Got Talent, se saltó giras promocionales y permitió que otros ocuparan el asiento delantero en espectáculos que antes dominaba. Los enterados susurraban que parecía cansado, más blando, casi disminuido. El brillo agudo de sus ojos, la mirada que antaño aterrorizaba a los concursantes y cautivaba a millones de personas, parecía apagado. Hablaba menos de índices de audiencia y contratos, y más de Eric, su hijo pequeño. «Ya no necesito estar en todas partes», dijo en voz baja. «Solo quiero estar allí cuando Eric se ría». Y aún así, el escrutinio no cesó. Los paparazzi le seguían en sus paseos por Malibú, los tabloides especulaban sobre nuevas intervenciones quirúrgicas, incluso cuando no existían, y cada rara aparición era magnificada bajo un microscopio. Por primera vez, Simon comprendió en sus huesos lo que significaba ser el objeto, no el observador. El que estaba en el escenario, no detrás del escritorio. El poder se había invertido. El juez se había convertido en el juzgado. Sin embargo, de esa humillación surgió algo inesperado: la claridad. Simon decidió detenerse. Abandonó los tratamientos cosméticos prometiendo dejar que la naturaleza recuperara lo que las agujas habían alterado. Decidió que ya era suficiente dejarlo envejecer. Que se note, fue más que una decisión estética, fue una declaración de paz consigo mismo. Ya no necesitaba presentar invencibilidad, sino abrazar la vulnerabilidad. Y al hacerlo se hizo paradójicamente más fuerte. Cuando Simon resurgió, no lo hizo con el brillo de una juventud artificial, sino con la autenticidad de un hombre que había sobrevivido al escarnio público y optado por la honestidad frente a la ilusión. Los fans que antes se burlaban de él veían ahora algo diferente: humanidad. El otrora magnate invencible se había revelado frágil, imperfecto y real. Tal vez ese sea el legado más profundo de este capítulo, un recordatorio de que ni siquiera quienes juzgan son inmunes a las inseguridades de la edad y de que el mayor valor no está en perseguir la eterna juventud, sino en aceptar la verdad del tiempo. Para Simon Cowell, la lección no estaba grabada en los contratos ni en las puntuaciones, sino en las líneas de su rostro. Y por una vez estaba dispuesto a dejar que permanecieran. En septiembre de 2024, cuando Simon Cowell acababa de empezar a imaginar el otoño de su vida como uno de ritmos más suaves, paternidad, reflexión, un ritmo más pausado. La tragedia llegó con una crueldad incomprensible. Liam Payne, el chico que Simon conoció por primera vez a los 16, de pie nervioso bajo las luces del escenario, pero con una voz llena de promesas inquebrantables, se había ido de repente. No tras décadas de escenarios y atardeceres, sino violentamente, con solo 31 años. Una caída desde el balcón de un hotel en Buenos Aires puso fin a una vida que acababa de empezar a desarrollarse. Los titulares parecían ficción, pero el silencio que dejaron tras de sí era dolorosamente real. Para millones de aficionados, la noticia fue impactante. Para Simon fue devastador de una manera que las palabras apenas podían contener. Liam no era otro concursante, no era otra estrella en un catálogo de estrellas. Él era de la familia, el chico al que Simon había colocado en una dirección la banda que él cuidadosamente armó en 2010, un grupo que se convirtió en un fenómeno y definió a toda una generación. Simon recordaba aquella audición, la risa nerviosa, el destello de determinación en los ojos de Liam. Un simple sí había desencadenado un viaje que parecía destinado a durar décadas. Ver esa luz apagarse tan abruptamente, diría Simon más tarde, fue como perder a un hijo. Simon conocía la pérdida. Había enterrado a su padre en 1999, había enterrado a su madre en 2015, había sobrevivido a su propio accidente casi mortal en 2020, pero esto era diferente. Aquellas despedidas anteriores, por muy desgarradoras que fueran, habían llegado al ritmo natural de la vida. La muerte de Liam fue antinatural, despiadada, un hombre joven arrancado en la flor de la vida,
con canciones no escritas que quedaron suspendidas en el aire como oraciones inconclusas. Demasiado joven, demasiado pronto, demasiado cruel, susurró Simon a un amigo cercano. Y eso más que nada era la verdad. El mundo lloró a coro. Las ciudades brillaron con vigilias a la luz de las velas, los fans inundaron las redes sociales con letras, fotos y palabras rotas de incredulidad. Pero el luto de Simon fue solitario. Los proyectos se detuvieron, las cámaras se apagaron. El hombre que una vez dominó el prime time mundial eligió el silencio. Sus noches ya no estaban llenas de estudios brillantes, sino de horas tranquilas junto a su hijo Eric. Los amigos notaron cómo abrazaba más fuerte a Eric, como si cada risa, cada cuento antes de dormir, llevara el peso de algo sagrado. Era como si tratara de darle a Eric cada momento que Liam nunca llegaría a darle, recordó uno. En privado Simon volvió al principio. Reprodujo cintas granuladas de audiciones de Liam, y los chicos tan jóvenes tan llenos de indómita esperanza. Lo que antes parecía nostalgia se convirtió en duelo ritual. Cada risa grabada era una herida, cada canción, un fantasma de lo que podría haber sido. Para el hombre que construyó carreras y diseñó cultura, la impotencia era insoportable. Podía diseñar imperios, podía crear estrellas, pero no podía reescribir este final, y en esa impotencia arraigó la reflexión. Simon empezó a hablar de otra manera. No hablaba de clasificaciones, sino de legado. No de imperio, sino de familia. No de ambición, sino de presencia. La agudeza que antaño definía su voz se suavizó lastrada ahora por la conciencia de lo frágil que es realmente la vida. La muerte de Liam no solo afligió a Simon, sino que le marcó. Se convirtió en el espejo que no pudo evitar, mostrándole el coste de la fama, la brevedad de la vida y la verdad de que incluso las luces más brillantes pueden apagarse sin previo aviso. One Direction había sido más que una banda. Era la juventud, la esperanza, la unidad. Ahora que Liam se había ido, una parte de ese símbolo se había roto para siempre. El muchacho al que una vez llamó su protegido ya no estaba aquí. Y sin embargo, en el cruel vacío, Simon se aferró con más fuerza a lo que le quedaba. A Eric, a los raros silencios, al simple e insustituible hecho de estar vivo. A pesar de todos los imperios que había construido, de todos los índices de audiencia que había comandado, nada pesaba más que la verdad que la muerte de Liam había grabado en su alma. La vida insoportablemente corta e insoportablemente frágil es lo único que nunca podremos reemplazar. En 2025, Simon Cowell no se presenta como la figura despiadada que una vez dominó la televisión de los sábados por la noche, sino como un hombre totalmente remodelado por la supervivencia, las cicatrices y la reflexión sobria. En 65, todavía se sienta en el panel de Got Talent, pero el papel ya no es de dominación. Sus veredictos se han convertido en consejos, su ingenio en calidez. El hombre al que antes se temía por su lengua afilada, habla ahora con la paciencia de quien sabe exactamente lo frágil que puede ser la vida. Cada palabra lleva el eco de noches pasadas en el dolor, cada sonrisa la sombra de las pruebas soportadas. En casa su vida cuenta una historia aún más clara. Su mansión de Beverly Hills de $5 millones antaño, un trofeo de triunfo, se ha convertido en un santuario donde la salud es lo primero. Las mañanas comienzan con lentas y cuidadosas rutinas de pilates, prescritas por los terapeutas, para proteger la columna vertebral que se fracturó en 2020, y aún le castiga con rigidez cada amanecer. Cada movimiento descuidado corre el riesgo de reavivar la agonía. Las comidas ya no son festines indulgentes, sino el producto de meticulosos planes con los médicos. Bajo en sodio para luchar contra la hipertensión, alto en fibra para prevenir la diabetes, antioxidantes, para mantener a raya la fatiga. Un amigo le recuerda confesando que ahora cada bocado es una elección entre curarse o hacerse daño. Sin embargo, su mayor prueba no es la columna vertebral, sino sus ojos. Décadas bajo las luces de un escenario, y los efectos persistentes de un traumatismo han atenuado su visión.
Las gafas de lectura son constantes, la luz tenue le hace entrecerrar los ojos. Para el hombre que construyó imperios a base de detectar la brillantez oculta en jóvenes cantantes, la visión borrosa se siente como una traición. Confiesa a sus amigos íntimos que la idea de no poder ver un día el rostro de Eric le aterroriza claramente más de lo que podría hacerlo. Cualquier titular. Estas heridas físicas sangran en la tranquilidad de su mente. Las noches en vela vuelven a menudo el dolor, recorre su espalda como un viejo enemigo. También persiste la ansiedad, el miedo a caer de nuevo, el temor a volverse dependiente. Aún así, cada noche todo esto se suaviza en presencia de Eric. Paseos en bicicleta por la costa de Malibú, tanteos con las teclas del piano, cuentos para dormir, leídos con esfuerzo pero con cariño. Cada risa de su hijo se siente como una promesa. Cada página pasada como un desafío al tiempo mismo. Y detrás de estos rituales domésticos, su imperio sigue zumbando. Franquicias como Got Talent y The X Factor siguen generando enormes ingresos, sosteniendo una fortuna que ahora se calcula en más de $600 millones. Su cartera es inmensa. Una mansión de $24 millones frente al océano en Malibú, donde amanece sobre el Pacífico. Una gran finca de $45 millones en Holland Park, Londres. Un ático en Manhattan con vistas a Central Park. En su garaje hay más de 20 supercoches Ferraris, Rolls-Royce Aston Martin, un Bugatti Veyron, aunque la mayoría acumulan polvo. Un jet privado antaño lanzadera constante entre continentes, vuela en contadas ocasiones. Símbolos de un hombre que una vez corrió contra el tiempo, ahora permanecen inmóviles, como a la espera de un propietario que por fin ha aminorado la marcha. Y sin embargo Simon habla de estas riquezas con distanciamiento, casi con desdén. Ya ha redactado su testamento. Eric no heredará miles de millones, sino que el dinero se destinará a fundaciones para la atención sanitaria infantil, la educación creativa y becas para jóvenes desfavorecidos. No quiero que Eric herede dinero, ha dicho Simon. Quiero que herede valores. Y quiero que los niños que empiezan sin nada hereden oportunidades que yo nunca tuve. En esto no está simplemente distribuyendo riqueza, está reescribiendo el significado del legado. Incluso su aspecto cuenta una historia de rendición. La era del botox y la especulación ha pasado. Su rostro está delineado, su pelo salpicado de canas, su complexión es más delgada por disciplina que por vanidad. He dejado de perseguir la juventud, confesó en una entrevista reciente. Prefiero perseguir recuerdos con Eric. Antes, se burlaban de él por sus excesos estéticos, pero ahora lleva su edad con dignidad. Cada arruga es una marca de supervivencia. Aún así, bajo la calma se esconde una lucha implacable, el dolor de espalda cuando pasa demasiado tiempo sentado, la visión borrosa que empeora por la noche, el régimen constante de pastillas para estabilizar la presión y el dolor. Sabe que el tiempo es a la vez un sanador y un ladrón, pero en lugar de esconderse, lo abraza convirtiendo la fragilidad en gratitud. Ahora sus proyectos tienen que ver con el impacto, no con el imperio. Conciertos benéficos, becas incubadoras creativas para jóvenes músicos. Aparece en televisión en contadas ocasiones, y solo cuando importa, hablando menos de índices de audiencia y más de resiliencia. Quizá la verdadera medida de Simon Cowell, hoy en día, no esté en los millones ganados ni en las estrellas mundiales descubiertas, sino en las victorias ordinarias. Leyendo cuentos antes de dormir bajo lámparas tenues, estirándose cada mañana contra el dolor, dirigiendo su fortuna hacia niños que nunca conocerán su nombre. El juez despiadado se ha convertido en el mentor humilde, el constructor de imperios, un hombre de legado. Su vida susurra una verdad universal. Detrás de la leyenda hay un padre que se aferra ferozmente al tiempo, un filántropo que convierte el privilegio en posibilidad, un superviviente que nos enseña que la gracia no está en el triunfo, sino en la resistencia. Y ahora, querido lector, su historia se dirige a ti. ¿Qué lección aprenderás del viaje de Simón? A frenar antes de que el destino te obligue. A valorar la risa por encima del aplauso. A invertir no en posesiones, sino en presencia.
Recuerda que Simón no es un hombre perfecto. Ha tropezado juzgado mal y ha quedado marcado a la vista de todo el mundo. Pero tal vez sea eso lo que hace que merezca la pena reflexionar sobre su viaje. Nos recuerda que el legado no consiste en triunfos impecables, sino en el valor de cambiar tras el fracaso de amar, a pesar de la pérdida de seguir adelante, incluso cuando se está roto. Comparta sus reflexiones a continuación. Suscríbete para recibir más capítulos de Untold y únete a nosotros para honrar no solo a las leyendas, sino también a la frágil e imperfecta humanidad que llevan dentro. Porque en cada cicatriz, en cada sombra, Simon Cowell nos muestra la verdad última, que el mayor legado no es el imperio sino la empatía,